Si tú crees que el nuevo orden mundial es una teoría de conspiración solo de YouTube, hoy vamos a demostrar esa teoría de forma simplificada. Y si crees que es un plan secreto escrito en una sala oscura por 5 familias que controlan el planeta, también vamos a demostrar esto y hablar al respecto. Porque lo que Ray Dalio, que hoy voy a hablar de él, plantea en su libro los principios para enfrentarse al nuevo orden mundial, no es una fantasía, pero tampoco es una profecía mística, perdón. Es un marco histórico basado en ciclos de poder, deuda, conflicto interno y guerras entre potencias. Y lo que está pasando hoy, en el 2026, encaja peligrosamente bien con ese pato. Bienvenido, bienvenida, millonario, millonaria, a un episodio más de Pregúntale a Betro, episodio número 63. Y un saludo a todos los pobres. Si tú eres un pobre que llegaste hasta este contenido, suscríbete, ve a la parte de abajo, dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita para que recibas nuestros contenidos, te vuelvas un millonario y dejes de ser un pobre. Vamos a empezar hoy, millonarios, millonarias, con el tema. Y hoy voy a sacar esto, ya lo traía yo preparado porque se me hacía bastante interesante. Ya llevo tiempo de que leí este libro. Bueno, no leí el libro, vi el resumen de lo que existe en YouTube, lo puedes encontrar como el nuevo orden mundial del libro de Ray Dalio, que explica todo este tema de cómo se simplifica este orden mundial. Y bueno, voy a adentrarme un poquito por si no conocías sobre el tema y te va a poder hacer mucho sentido qué es este asunto del orden mundial. No me traje tampoco mi gorro conspiranoico como lo he utilizado en otros videos. Por ahí se debe ver en la parte de atrás si es que está. Si no, pues ya no recuerdo. Ahí en la parte de arriba y ahí lo guardo, pero hoy no me lo voy a poner. Punto. Voy a entrar al desarrollo del tema. Dalio no es un improvisado en su libro, realmente él hizo una indagación profunda, está muy bueno, al menos el resumen de lo que explica el libro es bastante develador lo que logras entender y ya tiene sus años en que fue publicado. Es el fundador de Bridgewater Associates, uno de los hedge funds más grandes del mundo. Su libro se apoya en el estudio de aproximadamente 500 años de la historia de imperios dominantes, desde los holandeses, el británico y el estadounidense y el chino. Todos estos imperios, entre otros, están en sus estudios. Su tesis central de su estudio es que el orden mundial cambia cuando coinciden tres grandes fuerzas dentro de las características. Una crisis de deuda, eh, crisis de deuda o monetarias en el sistema monetario internacional, conflictos internos dentro de los países o la potencia por la desigualdad social y la polarización, o sea, que existe esta polarización en la desigualdad social y la rivalidad entre potencia dominante en declive y una potencia emergente en ascenso. Cuando esos tres puntos convergen, es donde se detona todo esto y es lo que él explica ahí. Entonces, el ejemplo que él cita que muestra como un punto de inflexión personal en 1971, cuando Richard Nixon suspendió la convertibilidad del dólar en oro, que era lo que prácticamente los dólares traían la leyenda y que era como si fuera un cheque donde tú ibas al banco y supuestamente era el valor que tenía ese papel como si fuera un cheque a cambio de oro. Entonces Nixon fue el que suspendió eso desde 1971, que es lo que ya sé, yo lo he explicado en algunos otros videos que ya saben que siempre dejo otros videos acá que tengo para quienes no entienden cómo funciona el sistema monetario internacional, donde pues las monedas o el dinero en el mundo estaba respaldado en oro, cosa que desde 1971 después de Nixon, eso ya no existe y hay muchas personas que ni siquiera entienden esa parte en finanzas
normales en el dinero, en cómo funciona el sistema del dinero en el mundo. Entonces ya no hay respaldo de dinero, ¿no? Entonces Nixon anunció desde 1971 la suspensión temporal, supuestamente temporal, lo cual nunca dejó de ocurrir, se volvió como el impuesto a la tenencia de los autos, que también después en las Olimpiadas lo habían puesto y jamás se quitaron, ¿no? Aquí en México, o sea, impuestos que te ponen según iban a ser momentáneos y pura chingada, y después se olvida y la gente ya no hacemos nada y pues nos siguen clavando todas las veces que quieran. Eso es el haber de la humanidad como especie que somos, que no hacemos nada al respecto. Entonces, Nixon anunció desde 1971 la suspensión temporal de la convertibilidad del dólar al oro, lo que en la práctica terminó con el patrón oro internacional establecido desde 1944 por Bretton Woods. Desde ese momento, el sistema pasó a ser plenamente fiduciario y respaldado por pura confianza y no por metal. Simplemente en que confíes. Prácticamente, para los que no entendían esto, el dinero actual, desde 1971 a la fecha, es simplemente personas sentadas en un tablero de el Monopoly o un tablero del, ¿cómo se llama? En México, el juego que es tipo como si fuera el Monopoly, que ahorita me acuerdo cómo se dice aquí en México, cómo le decimos a ese juego, pero bueno, jugando Monopolio, jugando el Monopoly, y eso es lo que vale realmente los billetitos, mientras que las personas queramos estar jugando con los billetitos, esos billetitos tienen valor. No hay cero, nada detrás del papel que respalde lo que ese papel vale. Y se ha vuelto un sistema, por eso muchas personas dicen, es un sistema que mantiene esclavo a las personas por nada. Es un sistema de esclavitud que hacemos un intercambio, nos sirve para hacer el intercambio de valor, pero realmente más allá fuera del papel y el concepto mental que nosotros le estamos brindando, nadie te va a dar nada por ese papel. Y deja más allá del papel, porque cuando logras juntarlo en físico, simplemente son números escritos en una computadora que no valen absolutamente nada. Eso es el dinero, ¿no? Pero bueno, eso es tema de otro asunto, hablar de finanzas y cosas por el estilo que no va del tema, ¿no? Estamos aquí hablando sobre el asunto de cómo se mueve esto del orden mundial. Dalio conecta ese evento, el del tema de la sacada con el dinero, que ya no hay algo que lo respalde, ese evento, con un patrón que ya había ocurrido, esto ya había ocurrido más atrás en la historia, en 1933, bajo Franklin D. Roosevelt, cuando también se rompió la convertibilidad del dólar en oro durante la Gran Depresión de Estados Unidos. Ambas decisiones implicaron expandir la base monetaria para enfrentar crisis de deuda. Históricamente, es correcto que tras la devaluación y expansión monetaria, los activos reales como acciones y materias primas subieron. El principio que él extrae, o sea, que sale en el libro, es muy claro. Cuando los gobiernos están altamente endeudados y ya no hay forma de que puedan pagar, de que la deuda es tan grande como le ha pasado a ti y a muchas personas, si es tu caso, que has estado hasta el chongo de deudas que realmente te rebasan y ya sabes que es prácticamente a lo que tú tienes como ingresos o posibilidades, en ese momento se te vuelve impagable. Personas que han llegado a esos puntos, sabes que tu deuda ya va a ser impagable, también le pasa y le ha pasado a las naciones completas. Le ha pasado a los Estados Unidos en el pasado. Entonces, cuando se sabe que están altamente endeudados y ya no pueden pagar, imprimen dinero y se ponen simplemente a hacer que el dinero circule más. Y cuando imprimen ese dinero masivamente, echan a andar una maquinita, porque eso pueden hacer los gobiernos, que bueno, lo hace la FED, que es el Fondo Monetario Internacional, que también ya lo he explicado en otros videos que yo he hablado al respecto de esto, que simplemente no le pertenece a los Estados Unidos ni a ningún país, es privado. Y esto es donde entran estas 5 familias que son las más ricas del mundo porque es algo privado, es de familias privadas.
quienes imprimen los dólares, el dinero en el mundo, son familias privadas, es un grupito muy pequeño que lo hicieron también en su momento y hay información de esto para la conspiranoicos, para quien lo sepan, que el dinero ni siquiera es de Estados Unidos, sino se lo prestan para que jueguen dentro de la economía de Estados Unidos. Y estas son las familias que realmente, pues empiezan, ahora sí, pues, quien tiene el dinero manda, ¿no? Como hemos dicho. Bueno, se entiende que el que tiene el dinero manda al respecto para manejar todo este sistema invisible que prácticamente es la manera como te mantienen esclavo trabajando por cambiar tu tiempo por dinero haciendo servicios y cosas. Entonces, cuando imprimen este dinero masivamente, se devalúa la moneda y suben los precios de activos financieros de forma real. Esto también ocurrió tras las crisis financieras en el 2008, cuando la Reserva Federal implementó múltiples rondas de expansión cuantitativas y en el 2020, durante la pandemia, cuando los balances de los bancos centrales se expandieron de forma histórica. Entonces, esto ya aquí se liga con el tema de la pandemia y por qué era importante que se hiciera tanto ruido con el asunto de la pandemia. Y aquí se pueden unir a muchos otros temas psicológicos y que ya he hablado en otros videos, que se los voy a dejar aquí, de el efecto placebo y el efecto nocebo, cuando una autoridad te dice, una autoridad en este aspecto, a quien tú haces autoridad como una persona médica, porque científicamente está comprobado tanto el efecto placebo como el efecto nocebo en las personas y en la psique, y cómo si altera, cambia, o puede alterar o cambiar en tu forma de pensar, tu salud, por las creencias que tienes en tu cabeza. Científicamente está comprobado, lo sabe la ciencia médica, lo saben cómo funciona el aspecto placebo, los médicos lo saben, pero también existe el efecto nocebo, que es el inverso. Si te dicen algo que te va a afectar y te lo dice esa autoridad, tú te lo crees y te puede hacer daño sin que en realidad esté pasando nada, como el mismo efecto placebo. Esta es la fuerza, yo he hablado en otros videos, se los dejo por aquí si los quieres ir a ver. O si no está en mi canal, lo puedes buscar. Puedes buscar ahí el efecto nocebo, placebo, cómo esto afecta. Entonces, el mismo principio que se detonó, que hice un paréntesis aquí con el asunto de la pandemia, como crisis mundial en el psique colectivo, pues imagínate la influencia que no tuvo para que muchísima gente muriera. Pues se mueren, porque tienen esa influencia de afectarse físicamente desde una creencia. Pues claro que eso puede ocurrir porque está comprobado que el efecto nocebo funciona. Entonces, bueno, pero aquí yo lo quiero sacar de lo que ocurrió durante la pandemia con estos balances por temas financieros mundiales, crisis financieras mundiales en los bancos centrales, ¿sí? Que expandieron todo esto de manera histórica a raíz del 2020 durante la pandemia. Hasta aquí, la parte monetaria de la que habla Dalio está respaldada por evidencia. Todo esto es un respaldo de su libro que está obviamente bajo un estudio, una tesis desarrollada de su estudio. Pero su tesis va más allá aún del dinero. Él sostiene que los ciclos de imperios, ya estoy estudiado, esto es dentro de su tesis, que los imperios duran aproximadamente de 200 a 250 años con fases de ascenso, cúspide y declive. El orden mundial liderado por Estados Unidos comenzó tras la Segunda Guerra Mundial y el sistema de Bretton Woods, la creación del FMI y el Banco Mundial y el establecimiento del dólar como principal moneda de reserva están documentados históricamente. El dólar sigue siendo hoy la principal moneda de reserva global hasta el día de hoy, todavía en el 2026. Dalio argumenta que el privilegio exorbitante de emitir la moneda de reserva, en este caso el dólar, lleva al exceso de deuda. Y Estados Unidos ha acumulado una deuda pública superior al 120% del PIB, del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, históricamente alta en tiempos de paz. Ahora bien, ¿significa eso que el imperio estadounidense está condenado a colapsar como el holandés o los británicos en el pasado? Y aquí entra
las críticas que hace Dalio. Entonces, primera crítica. El determinismo cíclico, aunque existen patrones recurrentes en crisis de deuda, las instituciones modernas, la flexibilidad cambiaria y las políticas monetarias independientes cambian la dinámica respecto a siglos anteriores. No estamos en el siglo, XVII. Los sistemas financieros actuales son mucho más complejos e interconectados. Ahora, segunda crítica, la capacidad de adaptación institucional. Estados Unidos tiene un sistema político con alternancia de poder, mercados de capital profundos y una capacidad de innovación tecnológica extraordinaria. Su ecosistema de capital de riesgo y liderazgo tecnológico sigue siendo dominante en múltiples sectores estratégicos hasta el día de hoy. Por eso es que todavía Estados Unidos sigue estando pues prácticamente al frente del orden mundial. Ahora, la tercera crítica y la narrativa del ascenso inevitable que lleva China, de lo cual yo he hablado ya también en este video y traigo pendiente otro video que hablar al respecto de China, de otras cosas que sí está muy chingón China, porque lo había hablado, pero bueno, desde mi lado oscuro o mi lado de desconocimiento, porque no, pues obviamente nadie sabemos todo, ni yo me siento que sepa todo, se los he dicho, yo soy, si quieres, la persona más pendeja si tú gustas. Simplemente yo saco lo que investigo y te lo estoy compartiendo aquí, como siempre se los he dicho, en una carnita asada. Entre cuates, decir, oye, güey, mira, fíjate que leí esto, fíjate que investigué esto, ¿no? Entonces, yo no me las doy de nada. Quienes me entienden ni saben, yo simplemente saco la información, pero me gusta compartirla, comentarla como este diálogo de que qué interesante está este pedo, ¿no? Entonces, aquí lo pongo sobre la mesa y aquí es lo que hablamos en Pregúntale Bernie. Entonces, la narrativa de lo que está pasando en China, que les tengo pendientes otro video, luego lo voy a sacar, de cosas que desconocía, que puede estar lo chingón, pero también es la cara no tan chingona de las cosas que tiene China dentro de lo chingón que tiene China. Entonces, no son perfectos tampoco, como nadie lo somos. También siempre lo he dicho, nadie somos perfectos ni monitas de oro. Entonces, aquí la tercera crítica con respecto a la narrativa del ascenso inevitable que lleva China, que se ha convertido en la segunda economía del mundo por PIB nominal de Producto Interno Bruto y la primera por paridad de poder adquisitivo. También ha expandido su influencia geopolítica con la iniciativa de la franja y la ruta de la seda que ahora la está haciendo de forma moderna. Sin embargo, enfrentan desequilibrios estructurales importantes y alto endeudamiento del sector inmobiliario, envejecimiento demográfico acelerado y bajo consumo interno. Entonces, la cuarta crítica, el rol de la tecnología y la guerra híbrida. Hoy la competencia no se limita a territorios, sino a semiconductores, inteligencia artificial. Aquí ya hemos hablado de la IA y les dejé un video que tiene unas escasas semanas donde estaba hablando de la burbuja financiera que está causando la inteligencia artificial y que posiblemente pueda esto tronar y que está bastante interesante la apuesta que está haciendo Estados Unidos en seguir inflando lo que es esta burbuja tecnológica más allá, como lo que pasó con la burbuja de las .com en el pasado de la historia de Estados Unidos, pero ahora con la inteligencia artificial y como una empresa como Nvidia, que se dedica a los chips, puede tener más poder adquisitivo, más poder económico que varios países juntos de Latinoamérica. Estamos hablando de países como México, Brasil, e incluso de Europa como España, y mézclalos, y todos juntos, Nvidia como empresa tiene más poder económico que que todos estos países juntos. A ese punto está llegando la burbuja económica que está teniendo Nvidia. Entonces, bueno, ya se los dejo y eso lo hablo en el otro video. Quien lo quiere ir a ver, está bastante interesante lo que está ocurriendo con este asunto de cómo está creciendo la inteligencia artificial. Ahora, cadenas también en el tema de China, que está en el asunto de la inteligencia artificial, ahora cadenas de suministro críticas y control de datos. La rivalidad actual es tecnológica entre estas grandes empresas antes de que militar y directa, como lo era en el pasado y qué mejor, pero bueno, también hay muchos asuntos
del área tecnológica como lo que hemos sacado en respecto a al control que nos dan por medio de las aplicaciones y de espiarnos y de tener datos de nosotros, etcétera, etcétera, que es bastante también complicado y que no está nada padre cuando te enteras que te espían, que estamos prácticamente encuerados frente a ellos, que saben toda tu información, se siente algo como cuando lo analizas, saber que todo el tiempo saben todo de ti. Es bastante complejo, medio raro ver que te puedan estar espiando a ese nivel y lo hacen. A mi ver, lo hacen. No, llámenme, te digo, conspiranoico, porque como he dicho, como el video de la semana pasada que hablamos de las Smart TVs que nos están espiando. Si no lo has visto, en la parte de abajo, en la descripción, siempre está el video de la semana anterior, donde hablé de cómo las Smart TVs te están espiando. Entonces, muchos se supone que no te están espiando con micrófonos o con cámaras, pero como siempre he dicho, no lo sabemos hasta que los descubren. Lo mismo ha pasado con TikTok, lo mismo ha pasado con Facebook, lo mismo ha pasado con otras aplicaciones que han sido multadas por millones de dólares porque las han descubierto haciendo estas malas prácticas. Lo mismo ha pasado con Google, lo mismo ha pasado con Amazon, etcétera. Todos estos monstruos tecnológicos lo hacen, pero solamente hasta que sale a la luz. Entonces, como esto de que descubrieron que las Smart TVs nos están espiando de una manera, ¿quién te va a decir que no es con cámaras y micrófonos también? Hasta que no sean descubiertos, porque las marranadas ya las hacen, pero pues mientras que no los descubran, las hacen. Ese es el punto. En fin, por eso es mi teoría de decir que a huevo que lo hacen, pero pues mientras no los descubran, lo van a seguir haciendo, hasta que salga a la luz. Ese es el punto. Entonces, ¿qué está pasando hoy en 2026 con todo este tema como resumen de este orden mundial? ¿Cómo se busca naturalmente este equilibrio entre comunismo y socialismo, de estos que fueron acumulando riqueza y cómo tiene que salir un líder socialista a emparejar para que se equilibre el dinero en el mundo, en la forma en la que está repartido? Por eso también se tienen que incentivar estas áreas, y es lo que está estudiado en el libro de Ray Dalio, y está bastante interesante. Entonces, entender también por qué muchos países están empezando a irse en las tendencias y se enfoca o se le destina dinero para llegar a estos equilibrios en impulsar el socialismo para que se nivele la cuestión de la riqueza. El problema aquí con el tema del socialismo es como lo que pasa en Cuba, que también los líderes que están arriba, como lo que está pasando en México, pues no lo permean realmente o no dejan que pase hacia el resto de la perrada, hacia el resto de la sociedad, hacia el resto de todo el mundo, sino que se lo acaparan también ellos y ellos viven en la riqueza, como lo que pasó con Maduro en Venezuela, lo que pasó con Chávez en Venezuela, que mantienen a todos bien jodidos y ellos acaparan también esa riqueza sin que el sistema realmente funcione como debería dentro de este equilibrio que se busca. Entonces sigue siendo algo que no da el balance que se debe de dar. Entonces, eso se ve, está muy interesante también entenderlo. No me creas a mí, esto es simplemente mi punto de vista. Ve y lee el libro mejor, ve y ve el resumen sobre lo que es el orden mundial para que lo entiendas tú mejor de primera mano, que al final, como te digo, yo no soy el experto, estoy compartiendo aquí el tema, pero que lo entendamos que así es como opera. Entonces, me regreso. ¿Qué está pasando ya en el 2026 con todo esto? Tenemos tres elementos que encajan con la tesis de Dalio de primera, o sea, que encajan completamente. Primero, niveles históricos altos de deuda pública en economías ya desarrolladas. Esto ya pasó. Segundo, ya empieza a haber esta polarización de la que les estoy hablando entre eh, capitalismo y socialismo, esta polarización política extrema en múltiples democracias occidentales y este auge de movimientos populistas en múltiples países. Ya se empieza a dar este fenómeno. Entonces, y ya empieza el tercero, que es la rivalidad estratégica clara, directa y formal entre Estados Unidos y China, con tensiones comerciales, tecnológicas y geopolíticas, compitiendo
por el nuevo orden mundial, siendo el declive de una con el emergente de la otra dentro de los estudios históricos que presenta Dalio en su libro, que esto es lo que posiblemente se está dando, estos patrones, estos comportamientos, más allá también del tiempo que los imperios han durado estando arriba, gobernando desde, y este güey pues se va a la historia desde el pasado con Roma y para atrás, todas las civilizaciones, todo imperio lo que dura hasta que llega a su declive. Bueno, su crecimiento, su auge, su madurez, su máximo, y luego empieza su declive, ¿no? Entonces, todo esto está estudiado. También tenemos ya las diferencias clave con el pasado y el sistema financiero global ya está profundamente interconectado. China posee bonos del tesoro estadounidense y Estados Unidos depende de manufactura asiática. Existe una interdependencia que no existía entre imperios anteriores. Desde nuestro enfoque, aquí en cómo lo planteamos nosotros, yo pienso que no deberíamos de comprarnos el discurso o estar muy atentos en realidad a lo que quieren vendernos como manipulación con respecto a los hechos reales de lo que esté pasando detrás. Lo que siempre les digo, o sea, estar pilas, estar atentos a las cosas que están pasando. Y no a veces comprarnos todo este discurso de por qué el socialismo está creciendo y que unas cosas funcionan y otras cosas no. Este tema de la política y dividirnos como sociedad y toda esta mamada del movimiento woke y romper a la sociedad y romper las familias, quienes son los estudiosos de ese tema que no ha hablado. Fíjate, y está esta semana el pinche asunto de los Terians, que se los voy a ver, que ya sabrán mi punto de vista, a mí se me hace una reverenda mamada, pero pues está en tendencia a hablar todo ese asunto de qué tan roto tienes que estar para llegar a ese punto y que pidan, más allá de las feministas, el movimiento feminazi y todo este punto, el LGTB, otros temas que ya he tocado en este canal, todos esos temas están aquí, para rompernos. Digo, a un cierto nivel de conciencia, que creo que es con las personas que me gustaría simplemente conectar con las demás, pues, ¿para qué quiero conectar? Que me entienden, creo que es un punto de decir, ¿a dónde vamos a parar? Como dijo Marco Antonio Solís, con este pinche comportamiento de locos, porque es de locos, es de locos. No, yo no encuentro, no quiero a lo mejor ni ver qué otra definición le puedo dar para una incongruencia de ese nivel cuando sabes que eres humano con algo tan tangible y básico, con eso de sentir que como si fueras perro. Complejo de entender. Entonces, todo este discurso complaciente hacia estas masas, todo este tema, porque es de complacerlos, de darles a todo el mundo por su lado y decir, sí, está bien, tú te quieres sentir perro, tú eres una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, o sea, había esas pinches mamadas, todos esos tipos de conceptos y más que hay, todos estos asuntos. Entonces, más allá de todo eso, el nuevo orden mundial no es un evento puntual, es un proceso gradual, ¿sí? De este equilibrio que se va formando natural, que se ha gestado en la historia, que es lo que plasma este señor en su libro, que históricamente hay ciclos comprobados en los imperios, cómo se da, gradual de reequilibrar todo el asunto. Y ese proceso es el que está hoy en marcha. Ese mismo proceso repetido, cuando lo ves, dices, ves los patrones de comportamiento y dices, está volviendo a pasar. Es como un patrón de comportamiento muy, pues, a lo mejor mi analogía es una pendejada, critícame lo que quieras, pero ya sabes, si no, ilústranos, Don Chuy, si alguien sabe más de todo esto y llegó hasta este punto del video y me quiere decir lo que sea y sabe más, ya saben que yo estoy abierto. Ilústranos a todos, ilústrenos, Don Chuy, y déjanos en la caja de los comentarios tu aporte, tus conocimientos. Yo, como les digo, si quieres, soy un pendejo, yo no sé nada. Pero te comparto lo que está aquí. Entonces, todo esto ya está en marcha
Y es lo que ya está ocurriendo como ciclos de comportamiento que ya pasan, y vuelvo a mi ejemplo, como un ciclo de, ya sabes que a la noche les llega la mañana y de la mañana otra vez la noche, que son ciclos que se comportan naturalmente. Estos estudios que ha hecho este güey dentro de su tesis, en periodos de tiempo se vienen haciendo patrones de comportamientos cíclicos, y si tú analizas el ciclo como lo menciona él, ves lo que está ocurriendo en pleno 2026 con todas las características que él menciona. Conclusiones, ya para cerrar, porque me estoy extendiendo, vamos a ver cómo vamos de tiempo, sí, porque ya no, alargándome en tiempo. He estado cuidando más los tiempos en las últimas transmisiones, de hecho el de la semana pasada lo hice corto, pero bueno. Conclusiones. Estamos en una fase de transición del orden unipolar dominado hasta el momento todavía por los Estados Unidos hacia quizá un orden más multipolar. No significa un colapso inmediato del dólar. No es como que ya va a pasar ni para que hagan pedo ni crisis porque dije yo una estupidez o dije lo que haya dicho en este episodio. Ni es una recomendación, ni mucho menos, es simplemente infórmate, al menos sabes qué está pasando, pero sí implica una mayor volatilidad de las cosas que están pasando, más bloques económicos regionales, y esto va a pasar también más con la economía cripto y todo este mundo DeFi, perdón, de finanzas descentralizadas, que es las siglas de DeFi en inglés, de Decentralized Finances, que se van a hacer en microeconomías y ya te lo permiten también ciertas tecnologías que van a permitir esto. Entonces, más guerras comerciales también puede desatarse y tecnológicas por sectores y un entorno financiero menos predecible con toda esta emergencia de microeconomías financieras que se están logrando por las nuevas tecnologías. El gran error sería asumir que nada va a cambiar y que todo va a continuar igual. Ese sería un error dentro de estas conclusiones que estoy sacando. El segundo gran error sería asumir que todo se va a derrumbar también mañana. O sea, no estamos diciendo eso ni mucho menos. Los imperios no caen de un fin de semana, no caen de que un día para otro, ¿sí? Se transforman, se adaptan o ceden espacio gradualmente. Esto va ocurriendo de poco a poco. Y el nuevo orden mundial no es una conspiración secreta, es una consecuencia natural de fuerzas económicas, políticas y militares que llevan siglos, como mencioné, repitiéndose con variaciones. La diferencia es que ahora podemos verlo en tiempo real a través del Internet, porque siglos anteriores no teníamos las tecnologías que tenemos hoy para analizar data, para ver detalles y ver el comportamiento. Y hoy ya se puede hacer por medio de las mismas tecnologías el poder captar estas similitudes y poder medir con más detalle todos estos aspectos. Esas son las diferencias que tenemos por la época actual en la que vivimos. Recomendaciones para cerrar. Entender que los ciclos de deuda sí importan, en qué ciclo estamos, cómo se están comportando para que también sepas cómo moverte. Cuando los gobiernos enfrentan presiones fiscales extremas, la historia muestra que tienden a elegir inflación antes de default abierto, erosionando el poder adquisitivo de sus naciones. Diversificarse en activos entre distintas clases y jurisdicciones legales sólidas como la gestión de riesgo histórica. Reducir expansión a deuda excesiva personal en entornos de tasas volátiles, pero esto va de mucho de entender de tus finanzas personales. Y eso ya lo saben y bueno, pues ya dentro de este canal también tengo otros temas de eso, pero no los hablo aquí en Pregúntale a Bernie, no es el punto. Invertir en habilidades alineadas con nuevas áreas estratégicas como la tecnología avanzada, la energía, infraestructuras, etcétera. Mantenerse informado con fuentes primarias y análisis estructurales y no con puros titulares virales y lo que está hablando simplemente las noticias, sino tratar de verlo más a nivel mundial y más, obviamente, con personas que nos llevan a lo mejor mucho más conocimientos, saber con quién te apegas
a aprender, y no solamente de uno, sino también distintos puntos de vista, porque habrá quienes no concuerdan todo con Ray Dalio y está perfecto. Entonces, ver puntos de vista de todo el mundo y personas que estén mucho más por arriba de que uno en conocimientos, que entienden mejor esto, para también tomar uno su conclusión, no nada más para seguirlos como borregos, pero para tener puntos de vista diferentes y ya después analizar y decidir lo que uno considere y aferrarte. Y si la cagaste, pues así es, y corregir rumbo después de tu cagazón, pero al menos tener postura y buscar en la mayor medida informarnos con las fuentes más correctas que consideramos. Cierre. Los ciclos históricos no determinan tu destino individual, determinan todo el contexto en el cual estamos pasando transitoriamente en la historia de la humanidad como personas ahorita en este punto. Tu responsabilidad es posicionarte estratégicamente dentro de ese contexto que estamos viviendo en el mundo. Si entiendes este ciclo, si entiendes los ciclos, no eres víctima de los ciclos. Y si los entiendes, y si no los entiendes, perdón, y si no llegas a entender qué es lo que está ocurriendo, inevitablemente esto te arrastrará. Es como esta gente borrega que no entiende cómo los envuelve el socialismo, no saben que son víctimas de lo mismo con su beca que le dan. Y pues es la forma en la que para ellos se sienten salvados, pero no ven más allá. O como antes también, ni siquiera no mencionan a los morenos y a todos los chairos. Me voy a ir a las personas que antes les daban una despensa a los del PRI. Todo este tipo de gente, estoy hablando de niveles de conciencia de la gente, ya sea cuando se iban por una despensa, y hablo por México porque creo que estas prácticas deben de suceder en Argentina, en Chile, en Colombia, en España, en Europa, en otros países. De alguna manera compran a los ciudadanos o se ve este manejo de personas por su nivel de conciencia, ya sea que te den una beca o ya sea que te den una despensa o algo para llevarte. Cuando no entiendes esta responsabilidad que tú tienes y este contexto, esa es la parte que no logras ver, que inevitablemente te arrastra aunque te esté afectando. Entonces, si entiendes ciclos, si entiendes que no eres la víctima de los ciclos, y si no lo entiendes, inevitablemente te va a arrastrar si no tienes el nivel de conciencia para ver en dónde estamos parados dentro del contexto que estamos viviendo mundial, de país, incluso hasta de tu ciudad, etcétera. Entonces, esto es el juego real, esta es la vida, es donde estamos, es una teoría, es un libro bastante interesante, lo que es este asunto del orden mundial. Y ahora ya sabes cuál es el tablero del Monopoly donde estás parado, la pieza que estás jugando dentro de ese tablero, y tú decides. Ese fue Millonarios y Millonarias, el episodio de esta semana. Ya sabes que si llegaste hasta el final, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Dale un like si esto te gustó, dale un dislike si esto no te gustó. Ayúdanos porque el algoritmo no empuja este tipo de contenidos. Y compártelo en todas tus redes sociales, compártelo a tus amigos y déjame un comentario con tu opinión al respecto. Déjame tus preguntas y algún otro tema que te gustaría que toquemos aquí en Pregúntale a Bernie. Ya saben, millonarios y millonarias, que mi nombre es Bernardo Rodríguez. Se me pasaba. Pobres, suscríbete si llegaste hasta el final. Muchas gracias, pobre, por llegar hasta el final. Suscríbete y deja de ser un pobre. Mi nombre es Bernardo Rodríguez, Bernie Millones, y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.